Ya estoy Bueno, poniendo para vale. que se inicie la grabación. Ya, de Ajá. hecho, ya se está grabando ya. Bueno, bueno. Entonces, lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que sobre el productor vamos a hacer un ensayo. ¿Qué le va a pasar al productor del sector salud con esta pandemia? ¿Sí? Así como lo hicimos con el consumidor, lo vamos a hacer con el productor del sector salud. ¿Qué le va a pasar al productor del sector salud con esta pandemia? Porque de todas maneras, ustedes saben que esto los va a afectar tremendamente porque ellos no están atendiendo toda su oferta. La oferta es muy... la oferta, digamos, en este momento es muy... La palabra sería restringida. La oferta está restringida por cuestiones ajenas a los productores. Fíjense que cuando el mercado tiene condicionamiento, por eso yo en la primera clase les hablaba de que el mercado, en unas condiciones de libre mercado, en este momento no hay libre mercado. Ya, todo está condicionado. ¿Condicionado a qué? A lo que los productores puedan ofrecer. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas restricciones. No pueden atender todos los pacientes, excepto el que esté de vida o muerte, o que tenga muchas dolencias. El resto de consultas no se está haciendo. Otros procedimientos tampoco se están haciendo. Entonces, eso va a afectar los ingresos del productor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas es que yo quiero el ensayo ese. Y en el productor también. ¿Cómo así? ¿Te corta mi voz? ¿Me oyen entrecortado? Pregunto. ¿O se oye bien? La imagen se le distorsiona mucho. La imagen mía se distorsiona mucho. Desconéctate, Vince, un momentico. Sí, señor. En el mío, no, no. En el tuyo. En los demás, En el mío. No sé si los compañeros. alguno que diga cómo ve la imagen. ¿Ah? Algunos se le distorsiona la imagen a los demás. Ábrele. No, profe. Está bien. Pues en el mío sí. Entonces, graba tú, por favor. ¿Tú estás en computador o en...? Tú puedes, En computador. y puedes grabar tú. Sí, profe, eso no, no se preocupe que eso queda grabado. A Ah, mí me queda. Eso queda grabado, pero queda bien, de buena calidad. bueno. Listo. Listo, pues. Entonces, mandamos al grupo el video porque, ajá, imagínense, ustedes tampoco pueden esperar todo el tiempo. Tú les avisaste, ¿verdad, Miguel? Miguel, tú les avisaste a todos. Sí, señor, yo le comenté sobre la clase. Bueno, entonces vamos a arrancar y se les manda el video, que vean el video. Lo importante aquí es que todo el mundo reconozca el productor. El productor, ¿qué, qué, qué es lo que busca el productor? ¿Ah? Díganme, ¿qué quiere el productor? Vender su producto. Y además de eso,
Como Pues estamos genera poquito, ganancia, porque yo digo que si el productor no genera ganancia, ¿para qué produce? ¿qué dices tú, María? María, ¿qué dice? O Lady, Eliana, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que busca el productor? Ya Marino dijo que genera ganancia. ¿Qué más? Vender los productos para así generar, como dijo Marino, generar dinero y así no tener pérdida. Pero tú crees que ese es el objetivo final de él. ¿Cuál sería el objetivo final de él? ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo final de todo productor? Se llevar ¿Ah? un producto o servicio llevar un producto o servicio hasta su cliente, digo yo. Sí. ¿Tú crees que ese es el objetivo? Pues satisfacer las necesidades también. Satisfacer las necesidades. No, todo lo que ustedes están diciendo es válido, pero lo que él busca es maximizar su ganancia o utilidad. Vamos a llamar la utilidad en términos de los estados financieros. Ya, no de la utilidad del consumidor. Pero así como el consumidor lo que quiere es maximizar su utilidad en términos de satisfacción, el productor quiere maximizar su ganancia. ¿Oyeron? A él no le interesa otra cosa. Que el consumidor esté satisfecho, lógicamente, porque si el consumidor no está satisfecho, el día de mañana no vende los productos. Puede vender un año, pero los 2 años no vende. Entonces, él tiene que verificar todo eso, que el consumidor esté satisfecho, que los productos lleguen con la calidad requerida. Todo tiene que verificarlo él y debe tener procesos de calidad, que ustedes más que yo saben de eso. Entonces debe tener todos los procesos de calidad para que el producto lleve en las condiciones óptimas al mercado. Pero a él, el objetivo final del productor es maximizar su ganancia. ¿Está claro? Para eso, ¿qué debe hacer el productor? ¿Cómo maximiza la ganancia un productor? ¿Ah? ¿Cómo maximiza la ganancia un productor? Pues teniendo en cuenta todos estos ítems, que el producto sea de calidad, que deja satisfecho al cliente, porque si no deja satisfecho al cliente, el siguiente año no vende, ¿no? Ajá, exacto. Pero entonces, ¿qué debe hacer? Entonces ya entramos a la definición de producción. ¿Y cuál es la definición de producción? La que ustedes tienen en el texto. ¿Ya? La que ustedes tienen en el texto. ¿Cuál tienen en el texto? Simplemente que producción, ¿qué es? ¿Qué es producir? En el capítulo 6, que ya ustedes se lo leyeron, que ya se lo saben, de pe a pa, como dijo el otro. ¿Sí o no? Nada, no se lo saben de pe a pa. Estaba yo equivocado entonces. Me había echado yo esa mentira. En el capítulo dice, la función de producción para un satisfactor es la tabla gráfica que indica la cantidad máxima que puede producirse de dicho satisfactor por unidad de tiempo, considerando unos insumos alternos. ¿Cuáles son los insumos alternos? ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Ah? ¿Cuáles son los factores de la producción?
Los factores de la producción son tierra, capital y trabajo. ¿Correcto? Que en el anterior video que yo les mandé estaba eso, tierra, capital y trabajo. Entonces, el productor tiene que hacer óptimo el uso de esos tres recursos. ¿Para qué? Para así poder hacer un uso, digamos, eficiente de ellos. Nosotros, cuando vamos a producir, tenemos que hacer el uso eficiente de los recursos que tenemos. Si nosotros no hacemos un uso eficiente de los recursos que tenemos, nuestra producción no está óptima. Entonces no vamos a obtener las ganancias. Podemos obtener ganancias, pero no las que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, para el capital invertido no vamos a obtener los resultados que querramos. No obtenemos lo que se conoce en matemática financiera como rentabilidad. Entonces, no obtenemos la rentabilidad deseada. Entonces, eso es lo que pasa. No se alternan bien los insumos. Los insumos, vuelvo y les repito, son tierra, capital y trabajo. ¿Listo? Usando las mejores técnicas de producción. ¿Cuáles son las mejores técnicas de producción? ¿Cuáles son las mejores técnicas de producción? Digamos, usando la tecnología y el mejor capital disponible. Llámese capital humano, capital financiero y la mejor tecnología en cuanto a maquinaria y todo. En el sector salud, ustedes saben que como se está hablando de cuestiones de salvar la vida de los seres humanos, se usan las mejores técnicas de producción. Nosotros usamos siempre las mejores técnicas de producción dentro del sector salud. ¿Por qué? Porque se compran las mejores maquinarias, se compran los mejores equipos. Siempre estamos a la vanguardia. Entonces, el capital tecnológico que se usa en el sector salud es el de última tecnología. ¿Sí? Aquí en Colombia. Lo que pasa es que no tenemos, es suficiente. ¿Ya? No tenemos es suficiente. Si ustedes miran durante la pandemia, ¿qué es lo que se está observando? Que no hay suficientes camas. Exactamente, no hay suficientes camas. ¿De qué? De cuidados intensivos. En Colombia, digamos, para el caso de Montería, se cree que no hay más de 80 camas de cuidados intensivos. Entonces, no tenemos suficiente. Pero sí se usan las mejores técnicas para avanzar. Entonces, esa es la teoría del productor. El productor busca eso. Entonces, miremos en el capítulo 6, supongo lo siguiente, que ya el ensayo está listo, ¿ya? El ensayo que se va a entregar. El ensayo es grupal, igual que los 40 ejercicios. Cada uno va a ser 8 y se los envían entre ustedes y envían uno solo. ¿Sí? Si ven que es muy pesado, entonces envían dividido. Porque la plataforma solamente deja subir 10 megas. Entonces, si va a pesar mucho, no lo cargan. Entonces, envían dividido entre los miembros del grupo. ¿Oyeron? Esas serían las dos notas del consumidor. El ensayo sobre consumidor y el ensayo y los ejercicios. Ahora vamos con el ensayo del productor y los ejercicios. Y después, en la siguiente clase, vemos cómo. ¿Correcto? La idea de este momento es que ustedes tengan claro entre el consumidor y el productor. Ninguno tiene, digamos, ventajas, diríamos. Ninguno tiene ventajas porque el consumidor tiene el dinero y el consumidor escoge lo que compra. ¿Ya? En cambio, el productor tiene que saber muy
muy detalladamente qué es lo que va a producir y qué tipo de mercado tiene al frente, que es lo más complejo. Entonces, si lo miramos técnicamente, el productor puede ganar mucho dinero, pero sin el consumidor se muere. Lo que está pasando ahora con las empresas y va a pasar por el resto de este año y el año que viene. O sea, ahora no va a haber quien compre porque la gente no tiene empleo, y si no tiene empleo no hay ingresos. ¿Se acuerdan del ciclo que yo hablé cuando comenzamos la clase? Que yo les dije el ciclo: si no hay quien compre, entonces las empresas botan los trabajadores, y si las empresas botan los trabajadores, se acaban la familia. Entonces todo el mundo vuelve a las familias y no hay dinero en circulación. Entonces ese dinero en circulación del ciclo económico automáticamente se acaba. Listo. Entonces, en este momento, por el resto de este año y el año entrante, no va a haber quien compre. No va a haber absolutamente ingreso, porque la mayoría de la población va a entrar en crisis, no va a tener recursos. Las empresas van a quebrar. La mayoría de sectores están quebrados, como ustedes ven en la televisión, que están pidiéndole auxilio al presidente para que les preste dinero realmente. No que diga que sí, que van a aparecer los auxilios de los bancos, pero en realidad no se van a dar si el gobierno no interviene directamente con una política de masificación de crédito. Que él le diga a los bancos: bueno, yo le voy a dar garantía por toda esta gente, porque los bancos no se atreven a prestar porque las empresas están quebradas, y ¿a quién le van a prestar? Si le prestan a las empresas, ¿a quién le cobran después si no tienen dinero? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, miremos aquí. ¿Se ve el tablero ahí? ¿Ah? ¿Ven el tablero, María? Bájelo un poquito. Bájelo un poquito más, profe. O póngalo más lejos. Ahí. Muy cerca. Un poquito más. Está muy cerca, sí. Ya va, ya va. Aguántame el tablero aquí, ¿ves? Ahí. Ahí, no pégalo para allá con la pared, más lejito. Ahí. Ahí. Sí, profe, ahí se ve. Ahí, se ve ya. ¿Quedó bien? Bueno. Entonces, ¿cuáles son los insumos de la producción? Tierra, capital y trabajo. ¿Sí o no? Estos tres insumos se usan de una manera coordinada y funcionan. En el corto plazo, todos los insumos, en el corto plazo hay un insumo que es fijo y uno que es variable. Cuando yo uso, porque se supone que la tierra siempre va a ser como un insumo, como un insumo que no se amplía en el tiempo, porque la tierra ya tiene muy poca expansión. ¿Estamos? Muy poca expansión tiene la tierra. Muy poca expansión tiene la tierra. Entonces, por decir algo, yo construyo un edificio, lo único que puedo es ampliar hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, pero no puedo ampliarme si tengo una sola hectárea. Hasta la hectárea tengo. Entonces, la tierra es fija. El capital yo le puedo meter la plata que ustedes quieran, la maquinaria que ustedes quieran, siempre y cuando la tierra me permita los espacios. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo, yo tampoco le puedo meter mucha gente a trabajar, por decir algo. Yo no puedo meter 8 médicos si tengo 2 consultorios. ¿Yo qué voy a hacer con esos 8 médicos ahí si tengo 2 consultorios? ¿Estamos? Entonces, yo tengo que, de acuerdo a lo que tenga, a la infraestructura que tenga,
hacer un uso eficiente para que no haya ni capacidad instalada ociosa ni personal ocioso tampoco. Todo el personal debe cumplir al máximo con su función. Entonces, ahora que estamos viendo producción, ¿cuál es la diferencia entre producción y productividad? ¿Cuál es la diferencia entre producción y productividad? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre producción y productividad? Piénsenlo un momentico, ya ven. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? ¿Cuál es la diferencia entre producción y productividad? Profe, yo pienso acá en mi ignorancia, que producción es pues lo que usted como es que Produce. lo que usted, ¿cómo le puedo explicar yo? Producción es como el servicio, el bien que usted está haciendo. Por eso, lo que usted produce. Valga la redundancia. Lo que usted ha producido. Y la productividad viene siendo más que todo es como que... Y productividad, ¿cuánto eso? La productividad sería cuánto eso que usted produjo fue efectivo como tal estalla. Digo yo acá. Explícame para ver. ¿Cuánto lo que usted produjo? Usted hace una producción. Ajá. ¿Cómo le explico? Usted hace una producción de algún cultivo. Ajá. Entonces, háblamelo en cultivo. La producción. Háblame en cultivo, ajá. Sería pues todo el... Ajá. Pues la producción, ¿cuánto sería? El cultivo que usted sacó ya. Por eso, suponiendo que tú sacaste 40 toneladas, suponiendo que sacaste 40 toneladas, esa es tu producción. Ajá. ¿Y productividad cuál sería? La productividad. Sí, ¿cuál sería productividad? Coño, sería pues, productividad sería qué tan bueno o qué tan bien me fue en esa producción, digo yo. O sea, supongamos que tan... Ya te estoy diciendo, sacaste 40 toneladas. Ajá, entonces. Ajá, pero hay que ver si ahí en la productividad debe entrar lo que es la tierra, porque ajá, ¿qué tan productiva? ¿Y la tierra qué? Ajá, ¿qué relación la productividad sería las 40, eso que se toneladas. Saca. ¿Las 40 qué toneladas, Isabel? Sí, Isbelia. Isbelia, ¿sería qué? Las 40 toneladas sería la productividad, dices tú. ¿Cómo? Las 40 toneladas sería la productividad. Ok. ¿Qué es lo que me quieres decir? O sea que la productividad es como la cantidad de lo que se produce. Entonces, yo le estoy diciendo a él que él produjo 40 toneladas. Ajá. Vamos. Yo diría que bueno. Esta es Miguel dice que esta es la producción. Tú dices que es la productividad. Aclárenme.
para que todo nos quede claro el concepto. A mí me interesa es que los conceptos queden claros antes de seguir hablando lo que no es. Producción. Entonces, producción y productividad. Hay 40 toneladas del cultivo que el hombre dijo. Él lo puso por cultivo, vamos a hacerlo por cultivo. Entonces este sería la producción, como dijo Miguel, para ir aclarando. Este sería la producción, las 40 toneladas. Y ahora la productividad sería ¿qué? ¿Qué sería la productividad? ¿Cuántas hectáreas sembraron? Pongámosle que 10. 10. Entonces, 40 entre 10, 4 toneladas por hectárea. Esa es la productividad. Esa sería la productividad. Productividad. Esto es lo que da la tierra. 4 toneladas por hectárea. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de productividad. Entonces, si yo les pregunto la productividad de un médico, ¿cuál es? La productividad De un médico, ¿cuál sería? sería, pongámosle, 4 pacientes por hora. 4 pacientes por hora. Eso, esa es la productividad del médico. Entonces, ¿cuántos pacientes atiende? ¿Cuál es la producción de una IPS si tiene 2 consultorios? Entonces, y que trabajan a doble jornada. Entonces, ¿cuál sería la producción? Se atienden, atención, serían 2 consultorios, ¿verdad? Sí, señor. Atienden un paciente que da 15 minutos, pongámosle. Serían 32 pacientes en la mañana y 32 en la tarde. 64 pacientes, ¿no es cierto? Esa sería la atención de 6 veces. Si no hacemos esa atención, estamos mal. Profe, ¿qué pasaría si hiciéramos más? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si hiciéramos más? No tenemos capacidad. La capacidad instalada de nosotros no nos da. Acuérdense que siempre debemos tener en cuenta que en el corto plazo no podemos irnos más allá de la capacidad instalada. Tenemos que tener, si tenemos 2 consultorios, solamente podemos dar 64 citas al día. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Todos. Si tenemos 2 consultorios, por hora, como estaba diciendo Miguel, se atienden 4 pacientes. Quiere decir que en el turno de la mañana se atienden 16 pacientes. Por 2 consultorios, 32. Y en el turno de la tarde, 32, para un total de 64 pacientes. Eso es lo que atiende nuestra IPS. 64 pacientes, y vamos a suponer que trabajemos 25 días al mes. ¿Sí o no? ¿Cuánto daría eso? Trabajándolo 25 días al mes, suponiendo. Serían 1.600 pacientes. ¿Cuánto? 1.600 pacientes. 1.600. Sí, señor. Bueno, esa sería la producción mensual. 1.600 pacientes. ¿Correcto? Sí. 1.600 pacientes, perdón. 1.600 pacientes. ¿Y la productividad de esto cuánto es? 64 pacientes, 32 pacientes por día. Claro. ¿Ya? No. ¿Ya? Profe, no son 32 por día, ¿no? Sí. 64 por día, profe. No, porque es por médico. Tú lo vas a medir por médico. Tú no o tú le vas a poner al sitio la productividad. O la productividad tienes que echárselas al talento humano ahí. Bueno. Estamos de acuerdo. Puede bajar un poquito. En el caso del maíz, tú se la pones a la tierra, pero en el caso de acá tienes que ponérsela al talento humano, que es el que responde por los 15 minutos.
Si el tipo no es habilidoso, puede que se gaste más tiempo atendiendo a los pacientes. ¿Ya? Eso es como los médicos que hacen intervención. Hay médicos que se hacen 30 pacientes en un día, pero hay otros médicos que se hacen 12 pacientes. Eso a esos médicos no les va tan bien como que se hacen los 30. Y los hace igual de bien, porque estamos hablando en condiciones de calidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que partimos de esos principios, que la producción siempre tiene que darse en términos de calidad. Y si hablamos de salud, con más veras. O sea, porque el médico tiene que atenderlo a usted con calidad en todos los casos. Con calidad, porque él tiene que saber qué es lo qué tipo de exámenes le va a ordenar a usted. Porque los médicos de ahora sin examen prácticamente no atienden, porque la gente, si llegan la primera vez, te hacen todo y después te mandan los exámenes. En esos 15 minutos te hacen toda la averiguación. En la siguiente cita, si ya tú llegas con los exámenes, te leen los exámenes y ya no se va a demorar 15, sino 10 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso depende, pero el promedio de cada médico es 32 pacientes al día. Esa es la productividad de ellos. Y eso es lo que le interesa a la IPS donde él trabaja, que él atienda esto. Para que se mueva la registradora y poder obtener ganancia. ¿Sí? Entonces no le interesa que el enfermo se recupere, sino que le paguen el enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ahora miremos ¿dónde está el computador? El valor del gráfico. Acuérdense que en el anterior video ya ustedes tenían la tabla, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos esto, que es lo que vamos a averiguar aquí. Producto total, producto promedio y producto marginal. Promedio del trabajo, que aparece así, producto marginal del trabajo, producto total. Entonces, la curva de producto total es algo así. El producto crece, 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 llega a su máximo, que es aquí y aquí. Aquí comienza a descender. Entonces, todo producto alcanza su máximo. Y después, aquí baja y caen enseguida. Todo esto, el producto comienza subiendo y llega a su máximo. O sea, aquí el producto va madurando hasta que alcanza su máximo. Entonces, en los inicios nadie conoce el producto. Entonces, vamos a hablar de los servicios médicos. Entonces, hay cuestiones médicas que nadie al comienzo la sabe, pero ya después cuando ve los tratamientos en otro y cómo la gente se ha recuperado, entonces les gusta, entonces llega a su máxima expansión. Si esa gente no sigue investigando, el producto alcanza su máximo y se cae. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que seguir investigando los aparatos médicos, todos los dispositivos médicos, todos, para que ese producto que se hace no se caiga. Entonces, siempre el producto inicia aquí, llega a su máximo y cae en esta etapa, cae. A lo que comienza a caer el producto, ya no hay nada que hacer. Entonces, vamos a suponer que en diferentes cuestiones
productos que por lo menos no se habían usado tanto como el que tenemos ahora aquí usando, las videollamadas y todo eso. Fíjense con esta pandemia cómo ha crecido el uso de eso y el mantenimiento de eso, cómo ha cambiado. Anteriormente no se usaba tanto porque el costo y toda esa cuestión, pero ahora se está usando porque es una necesidad. Pero llegará el momento también en que eso se sature porque no alcanzan las bandas de todos los cables del mundo va a sostener tanta unión y tanta cosa que habrá que buscar otras alternativas. Entonces llega un momento de saturación de este producto y debe salir otro producto que tenga otras condiciones. Estamos. Entonces así son todos los productos. Entonces en este momento este producto va en esta etapa de aquí para aquí. Él desde hace tiempo salió y fíjense que WhatsApp también le agregó ya hasta 8 personas en una llamada, en una videollamada ya la soporta. Entonces van creciendo los productos, pero llega un momento en que esto se va a saturar y hay que buscar otra alternativa de comunicación. Estamos. Entonces lo mismo ocurre en el caso de la medicina. La medicina ha venido evolucionando. Inclusive en Colombia la atención, ustedes saben que hasta el 70 fue una, del 70 hasta el 93 fue otra, y del 93 para acá cambió, aparición de la ley 100 y todo, hizo unos efectos diferentes porque se masificó la oferta, porque había buena demanda. Porque hay buena demanda porque el gobierno subsidió la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el punto. Entonces, esta es la curva del producto total. El producto promedio más o menos es una curva así que alcanza su máximo y luego cae y hace como esto. Entonces, aquí cuando este alcanza su máximo, y vamos a suponer que lo alcanza aquí, vamos a hacerlo así, apalancado. Cuando alcanza su máximo aquí, entonces, aquí en la mitad, aquí, entonces, voy a sondear esto aquí. Y el producto marginal también hace esto. Más o menos hace aquí así. Aquí se encuentra con el producto. Este es el producto marginal y este es el producto promedio y este es el producto total. Entonces, en esto que está sombreado aquí y esto que voy a sombrear ahora aquí, así de grande, y de aquí en adelante, cuando el producto marginal es igual a 0 en adelante, son las etapas de la producción. Esta es la etapa 3. La etapa 2 es esta que tiene la raya así. Etapa 2. Y esta es la etapa 1, la del triángulo. Esta aquí, etapa 1. Etapa 1. Entonces, la etapa 1, el productor todavía no sabe cómo es su producto, ni tiene las condiciones, ni la tiene clara. En la etapa 2 es cuando él está consistente y sabe lo que es su producto, lo conoce, ya lo maneja, ya sabe cuáles son los costos y todo, y él quiere estar en esta etapa 2. Y la etapa 3, nadie quiere estar en la etapa 3 porque ya el producto va decayendo, ya ese producto no sirve en el mercado. Voy a ponerle un ejemplo en tecnología.
El Nokia 1100 en los años 2000 era el rey del mercado y de la noche a la mañana aparecieron los teléfonos inteligentes y se acabó el Nokia. Más nunca volvió a requintar en el mercado la empresa Nokia. Hasta ahora es que se está recomponiendo con una inversión que están haciendo otras compañías para volver al mercado. Entonces, es ese tipo de empresa. O la empresa Kodak en los años 80, 90, que todo el mundo compraba rollo para tomar fotografías y tenía cámara Kodak y todo eso, eso se acabó. Eso ya no existe. Ya la gente no tiene nada de eso. Entonces, esa empresa se acabó, llegó a su máximo, se deterioró y se acabó. Cuando salió la ley 100, muchas IPS salieron en el mercado a brindar servicios y todo, porque eran aliados del mandatario de turno y tal, y salieron muchas IPS. Y ustedes ven en Montería una cantidad de IPS cerradas por todos lados, o en Cereté, o en Cienagador, o en varias partes de IPS que levantaron las toldas y se fueron porque ya no tenían más ingresos. Entonces, el ideal de todo empresario es estar en la etapa 2. Nadie quiere estar en la etapa 1 porque tiene un conocimiento incipiente del producto y no trabaja en óptimas condiciones. Nadie quiere estar en la etapa 3 porque la gente está trabajando ya botando todo lo que tiene. Tiene capacidad instalada ociosa, los empleados no están haciendo nada. En esta 3 nadie quiere trabajar. El ideal del empresario es la etapa 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre el empresario va a moverse en la etapa 2. Y la etapa 1 va desde que el producto total es 0 hasta, esa es la etapa 1, hasta que el producto promedio del trabajo es máximo. La 2, producto promedio del trabajo es máximo hasta producto marginal del trabajo igual a 0. Ahí cuando alcanza el máximo. Esas son las 2 etapas. Y la etapa 3 fue la que les narré aquí, desde que el producto marginal es igual a 0 en adelante. Entonces, nadie quiere estar sino en esta etapa, la etapa 2. Miren que la producción prácticamente es como la vida. Imagínense que aquí ustedes están de los 0 a los 16 años. Y de aquí en adelante ya comienza la etapa productiva. Y la etapa 3 es de los 55 o 60 años en adelante, que ya nadie quiere trabajar, ya nadie lo recibe en ninguna parte. Entonces, se le muere la vida al producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Qué dijeron? ¿Está claro? Bueno, entonces, al igual que el consumidor, el productor tiene unas líneas las cuales debe alcanzar, que se llaman las isocuantas. En el consumidor se llamaban ¿cómo se llamaban en el consumidor? Las curvas de indiferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Me imagino que trazaron un poco de curvas de diferencia y una tasa marginal de sustitución. Trazaron ahora bastante en los 40 ejercicios esos que van a mandar mañana, o que van a mandar hasta el lunes. ¿Sí? Entonces, igual que la curva de indiferencia y la tasa marginal de sustitución, para el productor también hay unas curvas que acá se conocen como las isocuantas, que tienen las mismas características de las curvas de indiferencia. Las isocuantas es el límite hasta donde cual él puede hacer posible trabajar con los
los dos insumos que él usa. Entonces, las isocuantas digamos que aquí vamos a tener capital y trabajo. Entonces las isocuantas vendrían aquí. ¿Ya? Entonces, el productor, entre más alejado esté del origen, mayores posibilidades tiene de producir. Entre más cerca esté del origen, menores posibilidades tiene de producir. Le pasa lo mismo que al consumidor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué? Entre más alejado esté del origen, el productor, más posibilidades tiene de producción. Miren que él tiene aquí estos dos insumos, el capital y el trabajo. Entonces la combinación de esos insumos es lo que le hace una producción certera a él y él donde él pueda comprar. ¿Y de qué depende donde él pueda comprar? De su presupuesto. ¿Y cómo se llama su presupuesto? Estos que están aquí son las isocuantas. Isocuantas. ¿Sí? Y el autor aquí dice que muestra las diferentes combinaciones de trabajo y capital con las que una empresa puede obtener una cantidad específica de producción usando las mejores técnicas que existen. ¿Ya? Entonces, lo combina estos dos y hace la producción de capital. Entonces, entre más alcance la isocuanta más alta, mejor está en producción. Una IPS pequeñita puede tener una isocuanta por aquí, pero una IPS de cuarto nivel puede estar por acá arriba, porque tiene más trabajo especializado y tiene más capital. ¿Estamos? Entonces, ¿y cómo se llama lo que produce el capital? Los isocostos. Los isocostos. ¿Qué son los isocostos? Los isocostos no es otra cosa que el presupuesto de la empresa. El presupuesto de la empresa. Ese es el isocosto. Entonces, toda empresa tiene un presupuesto y parte de ese presupuesto para producir los bienes que ella tenga con toda su técnica. Entonces, el isocosto está dado porque sería el desembolso total de la empresa, que sería unidades de capital por el precio del capital más unidades de trabajo por el precio del trabajo. Ese sería el desembolso de la empresa. ¿Cuánto se gasta en capital? Por el precio del capital. ¿Y cuánto se gasta en trabajo? Por el precio del trabajo. Así se gasta el presupuesto de una empresa. Porque se supone que la empresa tiene el arriendo, que el arriendo de la parte de tierra es una renta y eso lo paga en fijo en una vez al año. Entonces, dentro del presupuesto, solamente lo que combina capital y trabajo. Claro, siempre es lo que combina capital y trabajo. Entonces, este isocosto sería una línea así. Tangente aquí. Tangente aquí.
tangente aquí. En estos puntos, aquí está. Entonces, aquí le alcanza. Este es el isocosto de esta isocuanta. Llamemos la 1, la 2 y la 3. Cada una tiene su isocosto. Cada una tiene su isocosto. ¿Ya? Entonces, entre más posibilidades tenga la empresa, pues más alto va a estar el isocosto. Ahora, en lo siguiente, la tasa marginal de las características de la isocuantas son las mismas de las curvas de indiferencia. ¿Cuáles eran las características de las curvas de indiferencia que ustedes leyeron y que ya han hecho los ejercicios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características de las curvas de indiferencia? Ya se les olvidaron. Hicieron 40 ejercicios y se les olvidaron las características de las curvas de indiferencia. ¿Cuáles son? Que tienen pendiente negativa, no se cruzan entre sí y son convexas con respecto al origen. ¿Ya? Entonces, esas mismas características tienen ellas, mira. No se cruzan entre sí, tienen pendiente negativa y son convexas con respecto al origen. Son las mismas características que tienen las curvas de indiferencia, las tienen las isocuantas. Otro tema aquí es la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. Tasa marginal de sustitución técnica. Ustedes tienen todo el capítulo en sus manos. Ese es el capítulo 6. Estamos hablando del capítulo 6. En la siguiente clase vamos a ver ya el capítulo 7. Ahora, este es el capítulo 6, que con este terminamos el segundo corte y vamos para el tercer corte. ¿Listo? Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica de L por K se refiere a la cantidad de K que una empresa deja de utilizar al aumentar una cantidad de trabajo utilizada y aún permanecer en la misma isocuanta. La cantidad de capital que deja de utilizar por utilizar una unidad adicional de trabajo. La tasa marginal de sustitución técnica, si la miramos y nos devolvemos al tiempo de antes del internet y de todo eso, y de la conectividad y de los wifi y de todo eso, imagínense cuántas secretarias había en un sitio para hacer trabajo para todo el mundo. Una cantidad. Había una secretaria por cada 10 personas y todo el mundo le llevaba el trabajo a mano a esa secretaria para que lo hiciera. Hoy en día, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene un computador y ya hay una impresora central y todo el mundo tiene que mandar trabajo a la impresora central. ¿Estamos? Entonces, fíjense cuánta gente se sustituyó de ese trabajo. En esa misma tasa de sustitución, imagínense los carteros. Ese oficio desapareció. En algunas partes lo llevan porque es correo certificado, pero los carteros y las entregas que la gente hace de compras en línea y eso, pero como tal ya nadie escribe cartas, que para eso está el correo electrónico. Ya anteriormente todo el mundo escribía su carta, la mandaba y existía ese oficio de cartero. Entonces ese desapareció y así han desaparecido muchos. Esa es la tasa marginal de sustitución técnica. Las empresas dejan de hacer ciertas actividades y sustituyen trabajo. Aquí en el texto aparece el capital, las unidades de capital que voy a disminuir para poner más trabajo, porque a veces se usa. Entonces, por eso, si ustedes miran, cuando van a reactivar, ¿cuál fue el primer sector que abrieron durante la pandemia? Es de la construcción, porque es el que no requiere mano de obra calificada y todo el mundo va a trabajar. ¿Ya?
pero cuando se requiere mano de obra calificada, no se puede sacar a los sectores porque enseguida todo el mundo va a decir que no tiene condiciones para trabajar en ese sector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la tasa marginal de sustitución técnica. Se refiere a la cantidad de K o de capital que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar la cantidad de trabajo y aún permanecer en la misma isocuanta. Entonces, algunos de ustedes tienen el libro en su poder ahí. No lo trajeron para la clase el libro. Las copias. Oigan, ninguno trajo el libro. Microeconomía de Chaun. El de microeconomía de Chaun. Profe, se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Ah, mire, les propongo lo siguiente, revisen. ¿En qué página más exactamente? Revisen en la página 122 cuando dice tasa marginal de sustitución y ahí está un gráfico. Entonces, en ese gráfico, ustedes alcanzan a ver el libro aquí. No, ni que fueran brujos. Ahí lo alcanzan a ver. Nada. Nada, no lo ven. Nada, profesor, levántelo más. Ahí. Sí. Nada. No se ve. Está muy chiquito. Nada, profesor, Aquí. no se alcanza a ver. Ahí. Nada. Nada. La tasa marginal de sustitución técnica, ¿cierto? Sí. El 6.5. Ya lo está viendo. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Yo lo voy a presentar. Ajá. Para que los Preséntalo. compañeros lo vean. Preséntalo. Lo voy a presentar para que los compañeros lo vean. Ajá, preséntalo. Ya voy. Listo. Yo otra vez. Ya va. Aquí está. Ahí lo ven, compañero. Nada, Miguel. No lo ven. No se ve nada. ¿Lo ven? ¿Qué ven? Pero tienen que irse a mi pantalla, claro está. Que se vayan a la pantalla de él. Muestra para ver. Miguel, nada, todavía no Ahí, aparece. ahí, ya. Ahora sí lo están viendo. Ahora sí se ve, profe. Ya. Bueno, entonces quiero que miren esto y tú vas pasando el libro y ahí ganamos tiempo para no ponerme yo a pintar todo esto aquí en el tablero. Observen que es cada vez que se pierde una unidad de trabajo, cuánto se pierde de capital. Entonces, cuando yo pasé de 2 a 1, estoy en la isocuanta 1. Lo puedes agrandar más. Sí, señor. Eso. Aquí está. Epa, a eso, ahora sí. Eso. Vamos aquí a la isocuanta 1 para que observen. Listo. Entonces, observen que en la isocuanta 1, ¿cuántas unidades de trabajo pierdo yo aquí? 3 unidades. No. Espera un momentico, cálmese. No te pongas a cantar como si estuvieras cantando lotería. Se refiere a la cantidad de K que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar una unidad de L. Cuando voy de 2 a 1, ¿cuántas unidades de L aumento? Isocuanta 1, miren aquí. ¿Me están viendo?
Ahí me hizo cuánta 1. Aquí. No, hombre, aquí. En el gráfico, eso, ahí. Hizo cuánta 1. Cuando voy de 2 a 1, ¿cuántas unidades de L gané? Muévete ahí, eso. De 2 a 1, ¿cuántas gané de L? Acá, de este lado. Ubícate acá. ¿Me estás viendo? De 2 a 1, ¿cuántas gané de L? No gané ninguna. Por el contrario, perdí una. Entonces ahí no hay ninguna tasa marginal de sustitución. ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, ahora voy de 1 a 2. ¿Cuántas gané? Ganó una. Una. Hola. ¿Está viendo? Sí, señor, ganó una. Ganó una. Exactamente. Mira que aquí fue de 8 a 5, ganó 3. ¿Ya? O sea, las cantidades de K que tengo que renunciar para ganar una unidad adicional de L. Se refiere a la cantidad de K que una empresa puede dejar de utilizar. ¿Cuántas dejé de utilizar de K? Pasé de utilizar 8 a utilizar 5. 3. Listo. Y gané una unidad de L. ¿Está claro? Niños, ¿está claro? Sí, señor. Entonces, ahora voy. Acuérdense que en el primero, cuando pasé de 2 a 1, yo no ganaba nada, por lo tanto, yo había aquí perdido de 11 a 8, pero a mí eso no me interesó porque yo no estaba, ahí no estaba ganando. En cambio, aquí pasé de 1 a 2. Ahora voy de 2 a 3. ¿Cuántas perdí de K? 2. 5 a 3, 2. Ya. Como esto es valor absoluto, por eso sale positivo. Ya, porque tiene pendiente negativa. Acuérdense que tiene pendiente negativa y siempre va a llevar un signo negativo para que todo dé positivo. Porque si yo resto, acuérdense como nosotros venimos restando 5 menos 8 me da menos 3. Pero como tiene el signo menos, queda 3 positivo. Lo mismo, 3 menos 5, 2. Como tiene el signo negativo, da 2. ¿Está claro? Voy a la siguiente. Cuando paso de 2... ¿Qué pasó? Acá se fue la luz, de pronto allá en Ciénaga de pronto también se fue, no sé. ¿Será? Sí, porque está desconectado. Sí, señor, el profe se le Sí, fue la... acá se fue la luz, acabó de ir. Entonces me imagino que allá tampoco debe haber. Sí, ya. ¿Qué le sale? ¿Le sale en pantalla o ya no está presentando nada? No lo está Sí, me presentando. dice que se fue la luz. No estoy presentando nada. No,
Efectivamente se le fue la luz al profesor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que nos retiramos o esperamos un rato? Él me dice que esperemos un momentico. ¿Pero será que ya dejó esto así o qué? ¿Ustedes qué opinan? Preguntar al profe a ver qué te dice. Que no hay luz. Dile de que, ajá, que la clase final. Eliana y Paulette, ¿qué dicen ustedes? Pregúntale al profesor si esperamos otro rato o nos salimos de la clase ya.